bienvenidos a este programa, efectivamente Camino a la Asamblea, en donde nosotros desde acá, desde la Nueva TV Ecuador, les contribuimos con ese granito de arena para que usted conozca al candidato. Recuerde que en nuestra página de Facebook Live ya nos puede dejar sus preguntas. ¿Qué le quiere preguntar? ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea? ¿Qué va a hacer? ¿Son propuestas reales o no? Bueno, esta mañana nos acompaña Ramiro Rivadeneira, candidato a la Asamblea por Distrito Centro Norte por listas 1, UNES. Ramiro, bienvenido y buenos días. Gracias, Evelyn. Gracias, Edison. Un placer estar en este programa. Buenos días a toda la ciudadanía. Ramiro, iniciemos conversando un poquito sobre su experiencia, su trayectoria, tal vez como político, como académico. ¿Qué es Ramiro? Bueno, he pasado por varios sectores, digamos. Empecé como activista de derechos humanos en los años 90, unos derechos humanos que eran concebidos de manera diferente a lo que es actualmente. Empezando el siglo, fui asesor constitucional en el Tribunal Constitucional, lo que hoy es la Corte Constitucional, durante varios años, y luego de eso pasé a ser asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para mí era muy importante la creación de un Ministerio de Derechos Humanos. ¿Esto en qué gobierno fue? En el gobierno de Rafael Correa, en el año 2008. Y posteriormente fui subsecretario jurídico en el Ministerio del Interior, prácticamente 2 años. Estuve en libre ejercicio profesional 1 año, participé para la candidatura de Defensor del Pueblo y gané. Estuve Defensor del Pueblo aproximadamente 7 años. ¿Por qué querer llegar a la Asamblea ahora, tomando en cuenta que la Asamblea tiene una aprobación de menos del 4, del 5%? Bueno, he tenido una vocación de servicio permanente. Mi trabajo ha sido volcado al servicio en todos los ámbitos en los que me he desempeñado, siempre con una óptica de derechos humanos, y considero que la Asamblea Nacional es un espacio válido, legítimo, con el que se puede servir a la ciudadanía desde la fiscalización y desde la creación de leyes. Estamos conversando con Ramiro Rivadeneira. Como ya lo dijo, ex defensor del pueblo, que por ese lado se le recuerda un poco más, Ramiro, creo yo, 7 años de haber estado en este cargo público y ahora sí, en efecto, llegar a una asamblea. Ramiro, ¿por qué estar en la lista 1? Si bien es cierto, hay una infinidad de candidatos o de listas, ¿la lista 1 le abre las puertas a usted para que vaya de alguna manera a la Asamblea Nacional? Sin duda alguna, yo siempre me identificaba con el socialismo, lo he dicho públicamente, pero el socialismo ahora no es una opción. Tenemos un partido socialista que no ha seguido los lineamientos que debería haber seguido, más bien es un partido que se ha volcado a la agenda de la derecha. Es imposible participar con el socialismo actualmente, y por el contrario, la Revolución Ciudadana, que es la que está participando ahora con Centro Democrático, lista 1, sí que ha tenido propuestas progresistas en el país. Lo hemos vivido durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, en la creación de salud, educación, trabajo, que son derechos transversales para la población, y por lo tanto es necesario fortalecer y seguir adelante con las propuestas de un partido político, de un movimiento político que sin duda alguna responde a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Las principales propuestas o cuáles son esos ejes transversales que va a proponer Ramiro Rivadeneira si es que llega a ocupar un curul en la Asamblea Nacional. Yo siempre digo, hay 2 cosas. Hay lo que es urgente y lo que es necesario desarrollar, pero hay que centrarse primero en lo urgente. Vivimos en un país en el que se ha destrozado muchos ámbitos de la democracia, de la política, de la economía, de la productividad, y ahí está lo urgente. Hay que dar respuestas y apoyar al candidato Andrés Arauz, que estamos seguros que va a llegar a la presidencia, en el sentido de que no se ha bloqueado con respecto a las propuestas de productividad que quiere generar, y desde ahí hay que reformar algunas leyes, por ejemplo la ley de asistencia humanitaria, que humanitaria no tiene absolutamente nada. Y luego del urgente sí hay que fijarse también en lo que es necesario cambiar en el país. Por ejemplo, los temas de corrupción deben ser controlados, los temas de protección de derechos, especialmente de la niñez y adolescencia, de violencia contra la mujer, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad. Son todos los trabajos que se pueden impulsar desde la Asamblea a través de la creación de leyes. Ramiro, temas de corrupción, pero tomemos en cuenta que varios ex políticos correístas están con sentencia, están presos. Entonces, ¿por qué lado hablamos de corrupción? Bueno, la corrupción tiene que ser controlada desde el ámbito que venga. Recordemos que como se diría, su líder está prófugo. A ver, estamos conscientes, yo soy abogado por formación, sé leer leyes, sé leer sentencias, y sabemos que lo que ha existido en el país es una persecución
política mediante el uso de las herramientas democráticas como es la Contraloría General del Estado y la Fiscalía. Lo que ha habido sin duda alguna es una persecución con el fin de evitar que el partido político, el movimiento correísta de oposición, llegue a las elecciones, y han hecho uso de todos los mecanismos en este sentido, pero hay cosas objetivas que debemos valorar. Por ejemplo, Interpol no ha dado paso a ningún pedido del gobierno ecuatoriano porque ha considerado que ha significado una violación de derechos humanos y ha significado una persecución política. Esos son temas objetivos, así que no consideramos que esas sentencias, que sin duda alguna van a ser revocadas en un momento dado con una justicia imparcial, puedan ser consideradas ahora para tachar a una persona como corrupta, que no lo es. Me parece que el gobierno nacional ha tratado de endilgar la corrupción a otras personas, siendo el gobierno nacional quienes han cometido actos de corrupción que no han sido investigados. El gobierno actual, el gobierno que ustedes pusieron. Bien. Sí, nosotros pusimos ese gobierno sin duda alguna, pero fue la derecha quien lo compró. Cometimos un error, pero ellos son cómplices y encubridores de haber apoyado a este gobierno, y el gobierno actual, el de Lenín Moreno, ha gobernado con la agenda de la derecha, con la agenda que propuso Guillermo Lasso en el año 2017. Así que si cometimos un error, bueno, pues vamos a cambiar ese error que cometimos sin duda alguna, y vamos a reformar nuevamente el país en la línea que nos propusimos hace ya muchos años con planificación. Ramiro, me genera una duda. Si llegan a la Asamblea Nacional, ¿habrá juicios políticos para varios ministros, como ya lo estaban planteando? Por ejemplo, la candidata principal, Marcelo Holguín, asambleísta y candidata a la reelección, al ministro de Trabajo. Pero me genera esta duda. ¿Ustedes pondrán un juicio político también? ¿En ese entonces será pues ya el expresidente Lenín Moreno? En la Constitución hay una diferencia entre los juicios políticos a los ministros y los juicios políticos a los presidentes. Los presidentes pueden ser enjuiciados políticamente en el ejercicio de sus funciones. Los ministros pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después de haber ejercido el puesto. Va a ser difícil emprender un juicio político en contra de Lenín Moreno cuando ya deje la presidencia, pero si es que hay razones, ciertamente, para que la Asamblea se pronuncie, así lo va a hacer. Nosotros no vamos a dejar ningún caso en la impunidad. Hay casos de ministros o otras personas que ejercen funciones del Estado, como el Contralor General del Estado, que ha abusado de sus funciones. La fiscal lo ha hecho también. Hay ministros como el ministro Martínez, que ha violado la Constitución al aceptar un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y si es que todos estos casos deben tener un juicio político, así se va a hacer. Tengo comentarios, como siempre, amigos de la Nueva TV Ecuador y de Alfa TV Canal 3. Gracias por estar conectados. Damos paso a sus comentarios, dudas, sugerencias y también preguntas. Siempre les pedimos que sea con el mayor respeto y la mayor cordialidad también para nuestros invitados en esta jornada. Luis Antonio nos dice, mi pregunta es, ¿qué tipo de política o leyes van a realizar para que la ciudadanía tenga algo de credibilidad en los funcionarios electos y que tengan una mayor aceptación, ya que en estos momentos tienen una pésima aceptación la función legislativa, como ya lo dijo Evelyn? Y agregándole un poco más de esa pregunta, Ramiro, va a haber una asamblea disgregada por el método de Webster, por la adjudicación de escaños. ¿Cómo van a trabajar ustedes en ese sentido, sabiendo que no se va a tener mayoría en la asamblea? Sí, bueno, primero Luis tiene razón. Tenemos una Asamblea Nacional en este momento con un 3% de aceptabilidad, de credibilidad. Esto ciertamente es inaudito en una democracia. Pero ¿por qué la Asamblea está así? Porque la Asamblea ha legislado para beneficios económicos particulares y le ha dado seguimiento a las propuestas del gobierno que han beneficiado a grandes grupos. En la medida en que los legisladores sepan conectar con el pueblo ecuatoriano, sepan trabajar sentados en la mesa con algunos colectivos, yo ya los mencioné, por ejemplo, con colectivos de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, va a tener mayor credibilidad. Tenemos en este momento en la Revolución Ciudadana 30 asambleístas que no han sido cuestionados por ningún ámbito de corrupción, son considerados los asambleístas de la dignidad, y en esa misma línea vamos a seguir. Y con respecto a lo que pregunta Edison, sin duda alguna el método de Webster permite una atomización de otros movimientos y partidos políticos en la Asamblea que seguramente vayan a ser usados, si es que se usa mal la política, para bloquear las acciones que desee tomar el gobierno nacional. Nosotros desde la Asamblea estamos dispuestos a conversar con todos los sectores siempre que sea en beneficio
del pueblo ecuatoriano, en beneficio de las grandes mayorías. Yo no voy a aceptar conversar con nadie para beneficiar individualmente a ninguna persona o a ningún grupo. Bueno, recordemos también los casos de Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, ¿no? Que se encuentran igual asiladas en México. Así que si son los 30 asambleístas de la dignidad, también tenemos estos dos casos. ¿Qué van a hacer en caso de ganar con estas dos mujeres? Sí, Soledad Buendía y Gabriela Rivadeneira están fuera del país porque fueron perseguidas, porque se quiso poner en contra de ellas juicios claramente políticos, se quiso utilizar a las herramientas jurídicas y democráticas del país para perseguirlas y tuvieron que buscar asilo en México, que les dio asilo. Nosotros esperamos que ellas retornen porque su capacidad, su hoja de vida, la entrega que han dado al país ha sido impecable ciertamente y lamentamos que estén en esta situación. Ramiro, entonces para tener una mayor voz en la Asamblea, me imagino que van a haber también posibles alianzas. ¿Con quién serían, o mejor dicho, con quién no serían estas alianzas? ¿Con qué otras bancadas? Mire, en su momento hay que conversar con todas las personas. Yo siempre digo, de un modo exagerado si se quiere, si llegásemos a tener 136 asambleístas y uno en contra, con ese uno hay que conversar, porque ese uno también tiene la representación del pueblo ecuatoriano. Hay que hacer acuerdos, no estamos diciendo de pactos privados, acuerdos públicos, transparentes, que beneficien a la población ecuatoriana, y en este sentido puede ser con cualquier partido o movimiento político, siempre que quieran seguir una línea de beneficio, de bienestar, de dignidad, de derechos para el pueblo ecuatoriano. Ramiro, usted fue ex defensor del pueblo y muchas veces se habla de los derechos humanos de todas las personas y está muy bien, pero acá muchas de las veces la gente está o se siente vulnerable frente a la delincuencia, por ejemplo, y hablemos de ese tema específicamente. Si bien es cierto, la función judicial es muy independiente, pero ustedes como legisladores, en caso ingresan o entran, tienen derecho a fiscalizar o a estar al pendiente de lo que pase. ¿Qué hacer con esta ciudadanía que se siente vulnerada a los derechos frente a una delincuencia que cada día sigue incrementándose? Hay que aclarar algo, Edison. La democracia tiene 3 pilares fundamentales: es el desarrollo, los derechos humanos y la seguridad. Una no puede vivir sin la otra. No puede haber seguridad sin derechos humanos y desarrollo. No puede haber desarrollo sin derechos humanos y seguridad. Así que hay que trabajar la seguridad desde el ámbito de los derechos humanos y desde el desarrollo. La seguridad, claro que tiene problemas, por supuesto, tiene problemas desde su organización en el Ministerio de Gobierno a través de la policía, pero también recordemos que en el gobierno de Rafael Correa muchos de esos problemas fueron subsanados, se dio material, se dieron herramientas a la policía para que haga mejor su trabajo, pero tenían un inconveniente: los jueces no respondían adecuadamente a dar seguridad a la población ecuatoriana. En teoría se llama la puerta giratoria. Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Como se está viendo hasta la actualidad, ¿no? Claro, pero ahí hay un problema también, que se eliminaron y se disminuyeron los controles a los jueces. Ustedes recuerden que hubo una sentencia de la Corte Constitucional en donde se dijo que el control a los jueces tiene que ser no en el ámbito administrativo, sino en el ámbito judicial, y esto es casi imposible desarrollar. ¿En qué rol queda entonces el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control administrativo de los jueces? No estamos diciendo que hay que violar la independencia judicial, estamos diciendo que hay errores de los jueces en donde dicen, por ejemplo, que 2 más 2 es 16. Esos errores son inconcebibles, eso es lo que no se puede aceptar, y es ahí en donde también tenemos que ejercer control. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacer el control sin meter la mano a la justicia, como se les criticó en el gobierno de Rafael Correa? En primer lugar, hay que tener leyes claras, leyes transparentes, que digan cómo es el control administrativo. En segundo lugar, hay que fortalecer a los órganos administrativos, en este caso al Consejo de la Judicatura, y hay que controlar políticamente también para que no hagan ningún tipo de invasión a la justicia. Todo esto es un conjunto ordenado y sistemático de roles en los que jugamos cada uno dentro de nuestros ámbitos. Nosotros leeremos desde la Asamblea Nacional. Si es que el Consejo de la Judicatura comete abusos, pues serán sometidos a juicio político, pero no se puede disminuir los controles que debe tener el Consejo de la Judicatura con respecto al trabajo de los jueces. Ok, amigos de la Nueva TV Ecuador y de Alfa TV Canal 3, en esta mañana, en este lunes de inicio de año, nosotros nos encontramos con Ramiro Rivadeneira, candidato a la Asamblea por el partido Listas
Uno, gracias por estar en sintonía. Vamos a leer ya algunos de sus comentarios. Acá Ramiro Luis Llanes nos dice, este 7 de febrero todo por la 1, pero sí me gustaría que la Asamblea plantee que la gente que está en las cárceles deba generar su propio alimento, ya que ahí se aprovecharía ese dinero que destinan para ese gasto para beneficio para otras prioridades. Recuerde que tenemos muchos terrenos que son muy fértiles y no se los está aprovechando. Una importante pregunta. Sí, es importante lo que dice Luis. Toda propuesta en este sentido ciertamente puede ser beneficiosa para la rehabilitación de las personas que están en las cárceles y que han sido sancionadas y sentenciadas. En primer lugar, ahora tenemos cárceles, tenemos centros penitenciarios en donde todo está mezclado. Efectivamente, usted como defensor de los derechos humanos debe saber que más que centros de rehabilitación son efectivamente agujeros a donde se les arroja, y cómo se está viendo ahora los crímenes, los asesinatos, la pugna por el control de poder en las cárceles. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, Evelyn, pero habíamos caminado ya en ese sentido. Si las personas no pierden la memoria, recuerden que teníamos un penal García Moreno y otros centros carcelarios que ciertamente eran un basurero, por decir de alguna manera, en donde se violaban los derechos humanos y en donde drogas, armas, celulares. En donde no había control del gobierno al interior de las cárceles, mandaban las mafias. Eso sí se controló, se crearon centros carcelarios, tenemos el de la Tacunga, tenemos el de la Suay, el del Guayas, en donde se puso mucho orden. Ahora se ha perdido porque este gobierno no tiene ninguna política pública con respecto a los centros carcelarios y estamos viendo lo que usted menciona, Evelyn, pero tenemos que retomar el camino nuevamente para que esos centros sean de rehabilitación. Y en el sentido que dice Luis, debemos intentar, por supuesto, que las personas privadas de libertad sean productivas, que trabajen, que estudien también, porque hay espacios de estudio y esto es importante para las personas privadas de libertad, pero que trabajen, esto es muy importante. Vamos a enfocarnos y vamos a seguir caminando en torno a lo que ya va pasando en estos días. Este 31 de diciembre empezó ya la campaña política oficialmente, de acuerdo a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Ramiro, sin embargo, desde su principal figura, que en este caso es Andrés Arauz, candidato a la presidencia, se suspendió algunos eventos en donde él no pudo estar, lamentablemente, por el COVID. ¿Cómo están ustedes trabajando en esta campaña? ¿Cómo están haciéndolo en territorio? ¿Han tenido buena respuesta? ¿En dónde no han tenido buena respuesta? A ver, estamos trabajando de manera organizada. En primer lugar, conociendo que el sistema de votación cambió. Ahora ya la ciudadanía no puede elegir a candidatos de entre listas, tiene que votar en una lista, y esto a nosotros también nos ha obligado a hacer una propuesta coordinada. Ya no es cada candidato quien tiene que presentar sus propuestas, sino que todos lo hacemos de manera conjunta. Esto ciertamente que es importante. Estamos caminando en el territorio, estamos conversando con las personas permanentemente para saber cuáles son sus inquietudes, ofreciéndoles que somos personas cercanas al pueblo y que vamos a retornar a las calles y a la ciudadanía para escucharles. No hay peor trabajo que el que se hace detrás de una computadora sin escuchar las necesidades de la gente, y eso es lo que no vamos a hacer, y actualmente ya lo estamos probando con las cercanías y con las conversaciones que tenemos con diferentes grupos de la población ecuatoriana. Así lo estamos haciendo en el país, lo estamos haciendo también en Pichincha. Yo soy candidato por el distrito Centro Norte y estamos andando, por decir de alguna manera, acercándonos a la gente en Cotocollao, el Comité del Pueblo y en los distintos barrios del sector. Ramiro, ¿cómo están financiando ustedes la campaña, sabiendo que el candidato presidencial llamó a hacer una vaca solidaria, decía así, y ahora cómo están financiando la campaña? Porque sí, en efecto, el tener afiches, camisetas, hacer caravanas, demanda de dinero. Claro. Casi que ha sido una campaña de la pobreza, ciertamente, por decir de alguna manera. Estamos financiando desde nuestros recursos propios y desde los aportes que nos puedan dar personas cercanas que creen en nuestro proyecto. Y si ustedes se fijan, nuestra campaña no es de millones, no estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero en espacios en los que otros candidatos sí están invirtiendo de esa manera. Claro que tenemos pues nuestros afiches, tenemos nuestros flyers, vamos a la gente, conversamos, ahí desarrollamos las propuestas, utilizamos las redes sociales, pero el pueblo ecuatoriano tenga la seguridad que esta es una campaña en donde no estamos invirtiendo ingentes recursos, porque además no los tenemos y no contamos con ellos. Ramiro, ¿cómo es la reacción de la gente, de los ciudadanos, cuando ustedes pasan y más que la foto de Andrés Arauz está la foto de Rafael Correa? Entonces, ¿cómo es la reacción de la gente? ¿Aceptación? Algunos me imagino que rechazo total.
Yo lo que he sentido es que la gente tiene mucha preocupación por Rafael Correa. Muchas personas nos piden que Rafael Correa retorne, tienen una memoria intacta con respecto a todos los beneficios que tuvieron en el gobierno de Rafael Correa. Yo más o menos haciendo un cálculo con las personas que me acerco, digamos que de 10 personas, 4 o 5 tienen una aceptación abierta y muchos de ellos ciertamente lo hacen también porque recuerdan al gobierno de Rafael Correa. Así que sin duda alguna hay una figura muy importante en el expresidente Correa, pero también hay una figura importante en Andrés Arauz, que es un joven quiteño profesional que está realizando propuestas progresistas con respecto a la reactivación económica, con respecto a lo que debe ser el trabajo seguro, el trabajo digno en el Ecuador. Así que esto es un complemento que se está dando. ¿No existe por parte de ustedes ese miedo, no sé, tal vez ese temor de equivocarse nuevamente, como pasó con Lenín Moreno? No, no tenemos ningún temor. Las personas que estamos al frente de esto estamos cernidas, por decir de alguna manera, probadas, nos hemos quedado del lado de la dignidad. En mi caso, inclusive, recuerde la ciudadanía que fui destituido por un consejo de participación transitorio en un proceso ciertamente ilegítimo que eligió a autoridades no a través de la Constitución, sino a través de un reglamento, violando muchos ámbitos constitucionales, y nosotros jamás quisimos estar de ese lado. Para mí hubiese sido muy fácil como defensor del pueblo quedarme del lado incorrecto, pero no, esa no fue mi decisión. Mi decisión fue reclamar y decirle al pueblo ecuatoriano que estaban procediendo de manera ilegítima. Eso me costó la destitución, me costó además varias auditorías y se me rebuscó por varios lados. ¿No está con glosa, Ramiro? No tengo ninguna glosa, no tengo ningún juicio penal, no tengo ningún juicio civil, a pesar de haber servido al país casi 20 años desde el servicio público. Conversamos con Ramiro Rivadeneira, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte de Quito, por la lista 1, que es la lista de Centro Democrático, y de Andrés Arauz, en este caso, pues, cobijado por Rafael Correa Delgado. Ramiro, quiero preguntarle, hoy en la mañana salió no un decreto, sino más bien un dictamen frente a la posición de Julian Assange. Ustedes, no sé si que sabe algo de esto. ¿Cuál sería la posición de ustedes? ¿Que él se mantenga asilado dentro del gobierno nacional también? Nuevamente. Sí, primero Julian Assange es la representación de lo que es la verdadera violación a la libertad de expresión por de los grandes grupos. Lo que hizo Julian Assange fue desarrollar investigaciones, fue encontrar datos que develaban muchos ámbitos de corrupción políticos y públicos. Jamás Julian Assange se metió en el ámbito privado de las personas. Eso hubiese sido cuestionable, pero lo que él hizo ciertamente fue un trabajo de periodismo de investigación, y por esto ha sido perseguido. El gobierno ecuatoriano hizo muy bien en su momento en darle asilo, porque además de protegerle a él, estaba protegiendo un derecho, pero el gobierno nacional de Lenín Moreno actuó de manera contraria, le quitó el asilo, le quitó la protección y le puso en un limbo y en una situación muy peligrosa con respecto a que pueda ser extraditado a los Estados Unidos, en donde sabemos que las fuerzas políticas tienen cuentas pendientes con él, por decir de alguna manera. No conozco el dictamen que se ha dado, entiendo que hace pocas horas, pero yo esperaría que todos estos dictámenes, sentencias, todos estos documentos que puedan existir sean a favor. Ya no le van a extraditar, de acuerdo a lo que han señalado, ya no le van a extraditar a Estados Unidos, y ese ha sido pues el dictamen que tienen hasta ahorita, y tienen que esperar todavía unos días más a ver qué es lo que pasa. Ramiro, ¿cuál es su pensamiento frente a los otros políticos? Y hablo de presidenciables, quizás no de candidatos a la Asamblea Nacional, porque de alguna manera van teniendo el voto del arrastre también del presidenciable y de ustedes como figuras públicas. Pero ¿qué pensar al frente de Yacu, siendo él un candidato de la izquierda? A ver, Yacu empieza a tener muchos cuestionamientos. En primer lugar, es claro que Yacu no está preparado para gobernar el país, no estuvo preparado para la prefectura de la SUAY, cometió muchísimos errores, y nosotros entendemos que su preparación tampoco permite el gobierno del país en todo lo que el país requiere para alcanzar el progresismo, y actualmente empieza a tener cuestionamientos inclusive de orden ético. Ya se ha conocido que no ha realizado declaraciones de impuestos durante 18 años, y como una persona que no cumple con
con sus obligaciones básicas como es declarar impuestos, pretende llegar a la presidencia. Yo no tengo, aclaro, Edison, yo no tengo enemigos humanos. Yo puedo tener adversarios políticos, por supuesto que es así, y en este sentido los cuestiono, y me parece que sí es muy cuestionable, particularmente si hablamos de Yaco, la posición que él ha tenido con respecto a no declarar impuestos, y en segundo lugar, no creo que el pueblo ecuatoriano esté en condiciones ahora de experimentar o correr riesgos en la situación en la que se encuentra. Si en vez de Yaco hubiese sido tal vez un Leonidas Issa, un Jaime Vargas, ¿hubiese sido diferente para el movimiento indígena? De alguna manera hubiese sido diferente, pero también recordemos que Pachacutic ha participado de la mano con el gobierno nacional. Muchísimas de las leyes que llevó adelante el gobierno nacional fueron apoyadas por Pachacutic, y esto es lamentable en un movimiento que debería permanecer al lado del progresismo y al lado de la izquierda. Nosotros sí esperamos que los líderes indígenas, ciertamente los líderes progresistas, apoyen a la Revolución Ciudadana y con ellos podamos comprendernos en muchos acuerdos que puedan beneficiar al pueblo ecuatoriano y también particularmente a la población indígena. ¿Les hubiera encantado que vaya Leonidas Issa con Arauz? Nosotros estamos centrados en las propuestas que pueda hacer Andrés Arauz, ciertamente. Yo estoy encantado con que vaya Carlos Rabascal, ¿no? A mí me parece que Carlos Rabascal tiene una posición muy clara con respecto a lo que el país necesita, es un profesional en su materia, sabe de microeconomía, se complementa perfectamente con la macroeconomía que conoce Andrés Arauz, así que me parece que ese es el mejor binomio que podíamos haber tenido. Sobre Guillermo Lasso, por ejemplo, porque sí, si bien no existen enemigos humanos, como bien menciona, estoy muy de acuerdo, creo que el señor Lasso y sus asambleístas o su equipo sí es un gran adversario político para ustedes, ¿no? Bueno, pero hablar de en Guillermo pensamiento. Lasso, sí, en primer lugar es hablar de paraísos fiscales. Ustedes recuerden que Guillermo Lasso a finales de los años 90, empezando el nuevo siglo, pasó de tener en un banco $1 millón a 33 millones de dólares en un año, ¿no? Y esto lo hizo a través del uso de paraísos fiscales y lo hizo a través de la explotación económica de sus clientes. Así que no consideramos que tampoco tiene la ética suficiente para dar respuestas al pueblo ecuatoriano cuando él lo que ha hecho es cuidar primero sus capitales. Ahora está haciendo algunas propuestas que más bien creemos que pueden beneficiar a sus propios grupos, como ya ocurrió en su momento a finales de los años 90, que nos llevó a una crisis extraordinaria y a la salida de 2 millones de ecuatorianos del país. Ramiro, hablando de capitales, tenemos también una pregunta bastante recurrente por parte de nuestros televidentes, que es sobre el sueldo de los asambleístas, que por qué es extremadamente alto mientras Ecuador vive una desigualdad social y un desempleo tremendo, y también sobre el número de asambleístas. ¿Está de acuerdo? Yo no creo que los problemas de la asamblea pasen por el número de asambleístas. Si es que en un momento dado hay que disminuir el número de asambleístas, que se lo haga. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Pero desde mi punto de vista, ahí no está ciertamente el problema. La calentura no está en las sábanas, no está en el número de asambleístas, está en la preparación de los asambleístas y en su vocación de servicio. El pueblo ecuatoriano debe saber elegir a personas profesionales con capacidad, con vocación de servicio. Podemos tener 20, 30, 40, 50 asambleístas, que si los asambleístas que llegan a la asamblea no están preparados, vamos a continuar teniendo el mismo problema. Con respecto al sueldo, claro, existe una desigualdad social en el Ecuador. Todos queremos que los ecuatorianos y las ecuatorianas estemos en productividad, estemos en trabajo, cada vez ganemos más, cada vez los ingresos mínimos sean más altos, exista seguridad en el trabajo, los sueldos están dados de esa manera y yo tampoco tengo ningún inconveniente ciertamente en que nivelemos a la justicia económica los sueldos de todas las personas. Estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, de este diálogo, de esta conversación junto a Ramiro Rivadeneira, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Norte de Quito por la lista 1, por la lista UNES, Unión por la Esperanza o esta alianza estratégica que han hecho Centro Democrático y Fuerza de Compromiso Social. Ramiro, ¿qué decirle a la ciudadanía, qué decirle a los electores? Si bien es cierto, ellos están o tienen un cierto rechazo a la política, no quieren como que saber nada de la asamblea, dicen no, nos han robado definitivamente, y claro, y tienen el claro ejemplo de este 2020 que pasó en el reparto de hospitales, en que mucha de la gente están prófugos, es más, de una asamblea que sale impávida. ¿Qué decide la ciudadanía?
Bueno, yo siempre me guío por un pensamiento de Pedro Restrepo, el papá de los Restrepo, que ha emprendido una lucha en el país que dice que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y en ese sentido, abandonar las luchas significa perder la esperanza, y lo que jamás podemos hacer es perder la esperanza. Yo, desde la edad que tengo hasta mi vejez, voy a continuar luchando por un país de justicia, y yo invito a toda la ciudadanía a que hagamos lo mismo, a que jamás perdamos la esperanza. Si tenemos antipatía con lo político, simplemente significa que estamos perdiendo la esperanza. Si nosotros abandonamos el país al ámbito privado, a los intereses particulares, hemos abandonado la esperanza. Tenemos que estar en los sitios que se toman las decisiones, precisamente para que esas decisiones sean en beneficio del pueblo ecuatoriano. Así que yo les invito a votar con esperanza, con alegría, con solidaridad, y a votar por nuestra lista, la lista 1, que es la que tiene propuestas claramente dirigidas en ese sentido de planificación y de progresismo en el país. Ok, ahí estuvimos con Ramiro Rivadeneira, candidato a la Asamblea por el Distrito Norte, listas 1. Efectivamente, para que usted, vecino, vecina, por favor, analice su voto responsable, analice sus propuestas, se pueden cumplir. Aquí estuvo presentándose el candidato un poquito más y llegamos a la parte final. Así es, agradecerle a usted, Ramiro, Evelyn también, en este nuevo inicio de año, desearle todo lo mejor, desearle toda esa esperanza, esa alegría, ese positivismo para este 2021. Sabemos que el 2020 fue un año de pandemia en donde no pudimos hacer mayor cosa. Sin embargo, pues este año 2021, después de haber descansado mucho tiempo, pues tenemos esa energía para poder construir un mejor Ecuador. Nos vemos el día de mañana, si Dios nos permite, invitarles a las 6 de la tarde en el informativo estelar también, y el día de mañana a esta misma hora estaremos con otro candidato en camino a la Asamblea Nacional. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Un abrazo. Gracias, Edison. Un abrazo.